Para el curso de fisiología, bueno, como estábamos platicando al inicio, es una continuidad de lo que estamos viendo en anatomía. En anatomía vamos a ver las estructuras que componen al sistema endocrino o endocrino y pues estamos hablando de cada una de esas glándulas importantes. Ahora, en el caso de fisiología, pues nos queda hablar del funcionamiento de estas glándulas y bueno, vamos a comenzar por su no funcionamiento, ¿verdad? Cuando estas glándulas no están trabajando correctamente, los niveles hormonales no son los adecuados, pues se van a presentar trastornos ligados a esas hormonas, a problemas bastante serios, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ello. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando alguna de las glándulas pues supera o pasa sobre el mecanismo de control de la retroalimentación negativa de la secreción hormonal y sigue produciendo hormonas en exceso, nos va a causar un trastorno hormonal o eh, no produce la cantidad de hormonas adecuadas. Entonces hay una infinidad de enfermedades ligadas a los niveles hormonales. Entonces vamos a ver algunas el día de hoy y otras pues la siguiente semana. Entonces vamos a comenzar con estas que son las que están relacionadas a la hormona del crecimiento, pero no se preocupen, no la vamos a ver ahí en ese montón de texto, sino que lo vamos a ver por separado. Entonces, las que vamos a ver ahorita, al menos las primeras tres, son enfermedades relacionadas con la hormona del crecimiento. Entonces, más que todo vamos a hablar ahí de ciertas glándulas que la producen. El primer trastorno, la primera enfermedad es el enanismo, ¿verdad? Que es un trastorno del crecimiento originado por una cantidad insuficiente de hormona del crecimiento. O sea, aquí el problema es que simplemente nuestras glándulas no generan la cantidad correcta de esta hormona. Y sin una hormona que active el crecimiento o la reproducción celular, ¿verdad? Que recuerden que crecer es cuando aumentamos nuestra cantidad de células. Mientras más células tengamos, más tejidos y pues aumentamos de tamaño. Pero eso está mediado también por las hormonas. Si no tenemos una hormona que pues le diga al cuerpo que es hora de crecer, no va a ocurrir. Como en lo que están viendo en la imagen, ¿verdad? En la imagen están observando una familia que sufre de enanismo, al menos los dos papás y un hijo. Yo incluso creo que ellos fueron parte de un reality show, ¿verdad? Donde hablaban de su vida, de ellos pues sufriendo enanismo. Bien, anoten por favor, la hormona del crecimiento está secretada por la hipófisis. La glándula de la hipófisis es la responsable de esta hormona. Muy bien, entonces esta hormona del crecimiento es una hormona de carácter proteínico, que tiene la estructura de una proteína. Y bueno, su función es regular el crecimiento postnatal, o sea, después de que nacemos y para seguir y manteniendo ese crecimiento exponencial que tuvimos desde cuando fuimos concebidos, pues ya entra en acción esta hormona del crecimiento, así se llama, hormona del crecimiento. Y bueno, ¿verdad? Entonces ayuda a mantener el metabolismo, el balance electrolítico. Eso no está en la diapositiva, pero escríbalo, por favor. Aumenta también la utilización de las grasas, o sea, la lipólisis, y disminuye los depósitos de grasa en el cuerpo, o sea, utiliza la grasa para crecer. Aumenta la captación de proteínas, eso nos ayuda a mantener pues la masa muscular mientras vamos creciendo. Entonces, la hormona del crecimiento es bastante importante, ¿verdad? Nos ayuda a crecer desde el momento en que nacemos y como dato importante es que los niños tienen que dormirse a buena hora
porque es en la primera fase del sueño o en las fases del sueño ya más profundas en que esa hormona tiene mayor actividad. Entonces, cuando nos decían que nos fuéramos a dormir temprano, porque si no nos íbamos a quedar chiquititos, pues tenían razón. Realmente el cuerpo de un niño necesita descanso, necesita irse a dormir temprano para que la hormona del crecimiento tenga suficiente tiempo de actuar. Entonces, sí nos podemos quedar, pues, no sufrir enanismo por no dormir, pero al menos sí quedarnos de una estatura baja por no dormir las horas suficientes. Bueno, entonces los niños necesitan dormir, pero no es de que se levanten tarde y que no vayan a la escuela porque necesita dormir el niño para crecer. No, sino es cuestión de que se acuesten a horas adecuadas. Entonces, cuando el cuerpo no genera suficiente, o sea, la hipófisis no genera suficiente hormona del crecimiento, puede darse este trastorno del enanismo. Las consecuencias son evidentes desde los primeros años, o sea, desde la infancia se ve si un niño está sufriendo enanismo, ya que los niños permanecen pequeños y luego de que ya no son niños, pasan los años, pues conservan su aspecto infantil. Como pueden ver en la imagen, estamos hablando de dos adultos que se ven más pequeños en cuanto a estatura que sus hijos menores, ¿verdad? Entonces, pues sí es muy notoria la enfermedad. Entonces es por una cantidad insuficiente de la hormona del crecimiento, es decir, una falla en la glándula de la hipófisis. ¿Tomamos nota ya? Ya, Miss. Vale. Entonces hablemos un poquito más de el enanismo hipofisiario. O sea, sabemos que es por la glándula de la hipófisis, una baja producción de la hormona del crecimiento, ¿verdad? Esa es la causa principalmente. Los niños dejan de crecer, incluso llegan a la adolescencia, llegan a la adultez y el cuerpo sigue teniendo características de la infancia. Lo más notable, pues, la estatura. Entonces, las características clínicas del enanismo hipofisiario es tener una cara pequeña, menor tamaño de pies y manos, que pueden ser ligeramente cuadradas, acondroplásticos, o sea, eso ya es problema en las articulaciones. También una acumulación adiposa facial en el tronco. O sea, se tiene una reserva de grasa un poco mayor en el rostro y en el tronco. Por eso se ven de la forma que están observando acá, tener una mayor cantidad de grasa pues en esas zonas del rostro y del abdomen. Y muchos de ellos son hipoglicémicos. A ver, un minuto para que investiguen y me digan qué es hipoglicémico. Niveles bajos del azúcar en Muy la bien, sangre. excelente. Son aquellas personas que mantienen niveles muy bajos de azúcar, ¿verdad? Y eso pues a veces puede generar consecuencias, puede generar problemas. Recuerden que la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo humano. Entonces, ellos tienen que mantener una alimentación que les ayude a sobrellevar ese problema, que mantienen pues muy bajos esos niveles. Todo lo contrario a las personas que sufren diabetes, pero en este caso pues los niveles son bajos. Sus extremidades exteriores en paréntesis. Estamos hablando de piernas y brazos con esa forma como redondeada. En la ilustración se puede ver, pero se observa más, si regresamos acá,
a la imagen del hijo de menor, el hijo del que está vestido de negro de esta pareja. Si ustedes observan sus piernas, se ven bastante con la forma de de paréntesis encontrados, ¿verdad? Entonces, es una característica muy común de las extremidades de las personas que sufren enanismo. Y bueno, lo bueno de este trastorno es que como no está relacionado para nada con el desarrollo neurológico o cognitivo, pues la inteligencia de estas personas es totalmente normal. Lo único que se les complica pues es hacer algunas cosas como que estén relacionadas con la estatura, que eso al final se convierte en una limitación para ellos. Pero cognitivamente son igual a todas las demás personas. Entonces, pues ellos se pueden adaptar a llevar una vida pues normal a pesar de esa limitante de estatura. Y regreso al ejemplo de este documental o reality show, como lo quieran llamar. Ellos eran una familia totalmente funcional, los dos papás pues trabajaban, manejaban su auto y todo, pues porque en la inteligencia no se ve comprometida, es solamente una limitación de estatura. Entonces, es un problema en la hipófisis que genera que el cuerpo ya no crezca. ¿Por qué? Pues simplemente por la ausencia de la hormona del crecimiento, o al menos una deficiencia en ello. Muy bien, ¿ya terminaron de tomar nota de esta diapositiva para cambiar? Mis, Va, les voy a dar un minuto, en eso voy a traer un poquito de agua. Muy bien, ¿cómo van? Ya puede cambiar, Miss. Muy bien. Veamos, las manifestaciones clínicas que vimos en la diapositiva anterior, pues no son lo único que esta enfermedad causa. También hay manifestaciones bucales que se van a dar pues en la boca, en los dientes, que van a generar pues ciertos problemas con los que además de la estatura pues ellos tienen que enfrentar. Entonces, las manifestaciones vocales serían, las primeras tienen dientes de tamaño normal. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es sencillo, imagínense, ellos tienen el tamaño de la cabeza y de sus mandíbulas o de su cavidad oral del tamaño de la de un niño pequeño. Si usted ve a un niño pequeño, sus dientes pues son acordes a sus mandíbulas, son pequeñitos. Pero estas personas, pues al ser adultas, sus dientes tienden a ser de tamaño normal. ¿Sí? Entonces, a veces no caben en sus mandíbulas por el tamaño de estas. Entonces, eso los lleva a tener retrognantismo y apiñamiento, o sea, se van a acumular, como se ven en esas imágenes. Hay un retraso en la erupción dentaria, o sea, tardan en salir, algunos
tardan bastante en salir, otros pues se da una presentación incompleta, una formación radicular, o sea, no salen los dientes totalmente en algunos casos. Cámaras pulpares amplias, como ven en la segunda imagen, que se ve espacios bastante extensos donde solo hay encía. Y bueno, xerostomía, mayor incidencia en enfermedad periodontal y caries. O sea, ellos fácilmente generan caries. En el caso de la xerostomía, pues es más que todo sequedad en la boca. Y bueno, miren, la xerostomía puede ser a causa de no tomar suficiente líquido en una persona sana, ¿verdad? Tomar agua muy caliente, comer alimentos muy secos o a consecuencia de algunos medicamentos que créanme que dan mucha sed y resequedad. Pero en este caso la xerostomía pues es a causa de esta enfermedad. Entonces ellos pues tienden a tener esos problemas bucales. Entonces tienen que tener una actitud y una atención odontológica, tienen que llevar un riguroso control preventivo con un dentista, un odontólogo. Y pues bueno, dependiendo de los síntomas que ellos presenten, pues tienen que tener un tratamiento según enfermedad sistémica. O sea, dependiendo, ¿verdad? Si son caries, pues tratarse sus caries. Algunos casos requieren pues mecanismos odontológicos para llegar los dientes al lugar en el que deben estar. Pues bueno, al menos tratar de que su dentadura se mantenga lo más sana posible. Entonces, no solo los problemas de estatura y todo eso, sino que también les provoca muchos problemas dentales. Un minuto para que tomen lo más importante que vean en la diapositiva. Muy bien, a ver, entonces con esto damos por terminado lo que es el trastorno del enanismo, pero no en las enfermedades ligadas a la hormona del crecimiento. Recordemos que nos toca pues trabajar la siguiente. Entonces, otro trastorno relacionado con la cantidad de hormona del crecimiento que genere nuestra glándula hipofisiaria de la hipófisis
o bueno, que haya en nuestro cuerpo, va a ser pues totalmente lo contrario, ¿verdad? El gigantismo, que también está relacionado pues a esa hormona del crecimiento. Entonces, en algunas personas se da con deficiencia y se quedan pues de estaturas muy pequeñas, enanismo. Pero en el caso contrario, un aumento en la hormona del crecimiento en niños y adolescentes lleva a un desarrollo excesivo. Miren, si hablamos, por ejemplo, de estatura promedio del ser humano, pues depende mucho también del factor, pues no racial, sino de dónde somos. Si usted ve a extranjeros de Europa o de Estados Unidos, todos pues son más altos que nosotros. Acá en Guatemala la estatura promedio es 1,5 m a 1,80 m, tal vez ya se nos considera muy altos. Pero en esos países pues todavía 1,90 m, 1,95 m, ya es todavía tomado como normal. Pero aquí en Guatemala vemos a un guatemalteco de 1,95 m y decimos, este sí le dieron incaparina de pequeño, ¿va? Creció un montón. Pero nuestra estatura más común, por nuestras características pues culturales, herencia genética y todo eso, es entre el 1,50 m al 1,70 m, por ejemplo. Ahí más o menos está la estatura promedio de Guatemala. Ahora, en otros países pues es normal, ¿verdad? Casi que llegar hasta los 2 metros, puro jugador de la NBA. Entonces, pues bueno, eso depende del país de donde seamos originarios y nuestra genética. Pero aún así, la estatura normal del ser humano en promedio, pues llegaría tal vez extremando hasta los 2 metros. Pero una persona con gigantismo sobrepasa esa media y bueno, llega a medir más de 2,50 m. Eso ya es gigantismo. En la historia del básquetbol y todo eso hemos visto jugadores bastante altos, 2,10 m y así, pero sobrepasando eso, pues sí hay personas que llegan a sufrir gigantismo. El exceso o el aumento de esta hormona del crecimiento los lleva a tener huesos más largos. Entonces ahí es donde se da el gigantismo. O sea, hay un crecimiento descontrolado que los lleva a tener estaturas pues bastante fuera de la media y pues así como el enanismo genera problemas por la estatura, el gigantismo también. La mayoría de casas, de transporte público, de transportes, hasta los autos, están diseñados para personas que no midan más de 2 metros, ¿verdad? Entonces ellos pues sí tienen problemas en cosas tan comunes como subirse a un bus, ¿verdad? O entrar por una puerta. Entonces, sí genera problemas. Entonces, el gigantismo es por el aumento en la cantidad de esa hormona, que los lleva a tener huesos más largos. Entonces, como está ligado a la hormona del crecimiento, pues sigue siendo un problema de la hipófisis, que genera, en este caso, demasiada hormona del crecimiento. Genera un exceso. O sea, los niveles de la hormona del crecimiento se mantienen altos mientras somos niños, porque estamos creciendo pues bastante cada año. Pero ya en la adolescencia esos niveles de la hormona del crecimiento tienen que ir disminuyendo, ya no crecemos con la misma velocidad. Pero cuando la hipófisis no tiene ese mecanismo de control y sigue creciendo la persona, pues ahí es donde se da el gigantismo. O sea, esta enfermedad más o menos se produce antes de los 20 años, porque recuérdense que cuando vimos del sistema óseo, hablábamos de que las personas, mujeres, pues más o menos dejan de crecer despuesito de los 20 años. Los hombres todavía hasta los 25 años tienen esa opción de crecer. Pero después de los 25 años se supone que el crecimiento debe detenerse, porque ya no se genera la hormona del crecimiento, simplemente ahí llega el límite de la persona. Pero pues a veces
eso no ocurre, ¿verdad? Cuando sigue creciendo después de los 20 años, sigue teniendo pues problemas y se genera el gigantismo. Entonces lo que ocurre es que es una hipersecreción de esta hormona del crecimiento, la STH, que se llama también samotrofía. Entonces es una causa de este gigantismo, una consecuencia. Se produce siempre antes de los 20 años, antes del cierre de los cartílagos epifisiarios, que el cartílago pues es la parte que está al final de cada epífisis. Si ustedes ven en la ilustración, la parte media de los huesos es la diáfisis y la parte final, los extremos, es la epífisis. Antes de los 20 años, el cartílago de crecimiento que se encuentra ahí en la epífisis, pues todavía no se ha solidificado, podemos crecer aún. Entonces es en esa etapa del desarrollo en la que se da el alargamiento óseo, porque la hormona del crecimiento sigue haciendo que los huesos se alarguen. Y pues bueno, entonces antes de los 20 años se da el gigantismo. Antes de que esos cartílagos en cada epífisis pues se cierren y ya no se pueda seguir creciendo. Entonces se consideran en estaturas mayores de 1,90 m. De aquí hablamos de que hay como categorías de gigantismo. Una persona de 2 metros pues puede ser algo muy ligero y no le causa ningún problema. O 2 metros 15 centímetros ya va teniendo algunas dificultades. 2 metros 20, 2 metros 30, ya estamos hablando de un gigantismo más marcado. Entonces sí les causa problemas para poder pues vivir. A ver, anotemos acá, ¿qué es STH? Para que ya es la hormona samotrófica, o sea, samotrofía o samotrófica, y actúa en el crecimiento de los huesos y vísceras. O sea, es para eso, es para que nuestros huesos crezcan. Entonces es la hormona samotrófica u hormona del crecimiento. Cuando dice hipersecreción es que la hipófisis la genera en exceso. Es una hormona generada por la hipófisis anterior, la adenohipófisis. Y ya vamos a ver bien en anatomía. Hay una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Bueno. Ahorita nos quedamos acá con esto. Entonces, más de 1,90 m se puede considerar que la persona tenga algún tipo de gigantismo, ¿verdad? Un gigantismo bastante leve o hasta uno ya muy complicado, aquellas personas que se vuelven pues demasiado altas. A ver, les voy a dar un minuto para que me investiguen cuánto mide la persona más alta del planeta. O quién tiene el récord de haber tenido la altura más pronunciada del planeta. 2.51. 2.51. Veamos, yo aquí encontré al sultán Hussein con el hombre más alto de 2,43, quien tuvo el récord Guinness por más de 20 años. Robert Wadlow. Yo encontré uno de 2.52. 2.51. 72. Ay, Jesús, este pobre hombre ya casi a los 3 metros. Ah, sí, acá está, dice, la última vez que fue medido en el 27 de junio de 1940, había estirado hasta los 2.72 metros de altura. Era Robert, a ver, ¿dónde está el nombre? Ya lo perdí. Robert Wadlow, el hombre más alto del que hay evidencias irrefutables. 2,72 metros. Y cuando nació, pues era un bebé normal.
Imagínense esto, dice, luego de su nacimiento empezó rápidamente a estirarse, alcanzando una increíble altura de 1,63 metros a la edad de 5 años. Ay, Dios, ya era más alto que yo. Momento en el que ya estaba utilizando ropa para adolescentes. Este hombre no cabía, pero ni en los carros. A los 17 años ya medía 2 metros con 45 centímetros. Era por, sí, gigantismo hipoficiario. Dice. Los médicos examinaron a Robert y se dieron cuenta de que su excepcional tamaño fue causado por una hiperplasia de la glándula pituitaria o hipófisis, es lo mismo. Esta condición genera que exista un nivel anormalmente alto de la hormona del crecimiento y en el caso de Robert nunca se le suministró ningún tratamiento para detenerlo. Él siguió creciendo hasta el día de su muerte. Ahorita, el que les mencionaba antes, el sultán Qasem, el hombre más alto vivo en la actualidad, pueden someterse a una cirugía para detener la producción de la hormona del crecimiento. O sea, sí hay tratamiento actualmente. El problema de Robert es que él era de la década de los años 40 y en ese entonces pues la medicina no había avanzado tanto. La condición de Robert en ese entonces le causó dificultades para moverse, tenía aparatos ortopédicos para piernas y un bastón, pero nunca usó silla de ruedas, ¿verdad? Él murió de solo 22 años de edad debido a una ampolla séptica en sus piernas, dice. Imagínense eso, el ataúd donde lo enterraron midió 3,28 metros. Bueno, no es una historia tan bonita al final de cuentas, porque sí le trajo problemas. Entonces, miren, la cuestión esta es que es generado por un desequilibrio en nuestra glándula de la hipófisis, que también le dicen pituitaria, ¿va? Tiene esos dos nombres. Pero, pues, actualmente ya hay forma de medir, primero los niveles hormonales. Se hacen pruebas de laboratorio para poder medir esos niveles. De cualquier hormona que el cuerpo produzca, ya hay pruebas de laboratorio para ellas. Entonces el médico observa, ¿verdad? Si tiene problemas de que no la genera, le da un medicamento para que aumente los niveles. Si la genera en exceso, pues hay medicamentos para inhibir la producción de esa hormona y bajar los niveles. Por ejemplo, esto ya es más que todo una una historia más personal. Yo tuve algunos problemas el año pasado y me hice exámenes de prolactina, que es una hormona femenina. En ese caso me salió un poquito elevada y como está relacionada con la hipófisis, me mandaron a hacer una tomografía para ver si había un tumor en la hipófisis que estuviera causando el aumento de esta hormona. Pues gracias a Dios no salió nada en la tomografía, pues todo normal, ¿verdad? Y con medicamentos pues se pudo disminuir los niveles en exceso, que sí generan problemas de salud. Bueno, actualmente es así de fácil, hacerse un chequeo con un médico, le deja exámenes de laboratorio, verifican, le dejan tratamiento y pues ya está. A veces hay tratamientos que sí son de por vida. Por ejemplo, las personas que tienen problemas con la tiroides siempre van a tener que estar tomando ese medicamento, es de por vida. Pero bueno, ¿verdad? La cuestión es mantener la salud, ¿verdad? Al menos en niveles aceptables.
Bueno, veamos, ahora sí, también el gigantismo hipoficiario tiene manifestaciones bucales, o sea, también provoca problemas en el área de la boca. Lo primero, dice, crea prógnatas. El prognatismo consiste en la deformidad facial, o sea, la mandíbula se hace más pronunciada de lo normal, ¿verdad? Con relación al resto del cráneo. Entonces tienden a tener mandíbulas pues así amplias hacia el frente. Los senos paranasales también son más amplios, o sea, estamos hablando ya en la región de la nariz. Hay defectos en la calcificación, imagínense, a veces el cuerpo no se da abasto para ello y eso puede tener pues problemas en los huesos y en los dientes. Los dientes temporales, o sea, los dientes, famosos dientes de leche, son normales, pero se da una erupción dentaria acelerada, o sea, rápidamente salen los dientes, ¿verdad? Es como, no como uno que pasa varios meses cholquito, ¿verdad? Cuando se le cae un diente, sino que ya rápido lo recupera, ¿verdad? Y también, bueno, debe haber una actitud de atención odontológica dependiendo del compromiso sistémico del paciente, o sea, qué tanto le afectan esos problemas o no. Entonces, no es tan marcado, los problemas bucales no son tan marcados como en el caso del enanismo. Lo único a resaltar en el gigantismo serían las prógnatas o esa mandíbula inferior pues más prominente y los defectos de calcificación. Bueno, muy bien. A ver, no sé si ya tomaron nota de esta o avanzamos. De esta diapositiva. Bueno, si no hay respuesta, yo asumo de que podemos avanzar. Veamos más de las manifestaciones clínicas del gigantismo hipoficiario. La primera, el paciente prepuberal, o sea, cuando estamos hablando de alguien de 10, 11 años, ya tiene una estatura elevada, ¿verdad? Imagínense como este señor que 5 años y ya medía 1,60 m, ¿verdad? Crecimiento desproporcionado y excesivo de las extremidades. Aquí en la imagen ustedes están viendo a una persona que sufre de gigantismo y pues su estatura sí resalta bastante. Escaso desarrollo muscular, entonces no llegan a desarrollar la musculatura que vaya acorde al tamaño de sus huesos, porque realmente le es bastante complicado al cuerpo. O sea, la hormona genera el alargamiento de los huesos, pero no la proliferación de masa muscular. A ver, ¿quién está ingresando? Ahí está. Lo siguiente que genera es la escoliosis, que puede ser una curva en la columna vertebral. Entonces, donde dice escoliosis se refiere a eso. A veces está en tal altura que pueden tener problemas con su columna, se puede curvar y eso pues les hace necesitar equipo ortopédico, ya sea para piernas, para brazos o incluso para su misma columna, porque el esqueleto del ser humano no está diseñado para ser tan grande. Entonces, la escoliosis en personas que no sufren de gigantismo puede presentarse durante un periodo de crecimiento antes de la pubertad. O sea, es posible que alguno lo haya vivido y ni si cuenta se dio, pero con el crecimiento ya pues se quita. Ahora bien, en las personas con gigantismo esto puede seguir durante toda su vida porque pues van a seguir creciendo. En las personas con gigantismo, su corazón, el hígado, el páncreas, los riñones y la glándula de la tiroides son más grandes de lo normal. O sea, esos órganos sí crecen con algo de relación a eso.
Muy bien, entonces el corazón, el hígado, el páncreas, riñones, tiroides, pues crecen más de lo normal. Las glándulas sudoríparas y las salivales también se ven aumentadas de tamaño. Y las mujeres que tienen problemas con el gigantismo presentan amenorrea. Amenorrea es la ausencia del ciclo menstrual, o sea, son infértiles, no hay un ciclo ovárico y por lo tanto no pueden dar a luz a un bebé. Entonces tampoco, no pueden quedar embarazadas. Entonces, ese es una complicación extra para las mujeres que sufren gigantismo. Y en los hombres también genera impotencia, o sea, no hay un desarrollo sexual normal, ¿verdad? O reproductivo normal. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas más importantes del gigantismo hipofisiario. Ahora, ahí hay mucha información importante. Les voy a dar un minuto para que tomen nota. A ver, ¿alguien todavía está tomando nota? A ver, nada cuesta activar el micrófono, decir sí o no, o espéreme, señor, por favor, o ya cambien, pero no cuesta, ¿verdad? Entonces, por favor, responda. Ya, mis. Ya no me... Ah, gracias. Que ustedes de veras que hasta les pesan los deditos para poner ahí micrófono, activar. No. Y ya, ¿eso cuesta a ustedes? Ay, no. Vámonos a la siguiente enfermedad mejor, porque si no me altero yo aquí. Entonces vamos a hablar de la acromegalia. Es el tercer trastorno ligado a la hormona del crecimiento, por lo tanto pues a la glándula de la hipófisis. Ahora, el gigantismo es si la secreción excesiva de la hormona de crecimiento se da antes de la adolescencia. Ahora, cuando esta hipersecreción se activa y comienza después de la adolescencia, cuando ya ha finalizado el crecimiento, entre comillas, ahí es donde se produce la acromegalia.
O sea, es muy similar al gigantismo en cuanto a que es una hipersecreción de la glándula de la hormona del crecimiento en la glándula hipofisiaria, la hipófisis. Pero esto es después de la etapa de crecimiento. Esta enfermedad entonces se caracteriza porque la talla de la persona no varía. O sea, no hay un aumento de estatura, no vamos a medir 3 metros, pero se desarrollan en forma anormal algunas partes de su cuerpo. Entonces, como el cartílago de la epífisis de los huesos ya estaba solidificado, ya no hay para que crezca, pero algunas partes del cuerpo sí crecen en desproporcionadas. Entonces se desarrollan de forma normal, como el mentón, los pómulos y la nariz pueden aumentar de tamaño. También las manos y los pies y las cuerdas vocales se hacen más gruesas, lo que origina una voz más grave. Ahí se da el problema de que como ya los huesos estaban fuera de la etapa de crecimiento, la hormona del crecimiento en exceso lo que hace es que algunas partes del cuerpo crezcan anormalmente y pues se ve el cuerpo totalmente desproporcionado. Entonces, mentón, pómulos y nariz les da un rostro pues bastante tosco. Las manos y los pies pueden crecer más de lo relacionado a su estatura, lo cual pues genera problemas al andar, al caminar, al agarrar cosas y bueno, incluso la voz se ve afectada, una voz más grave. Muy bien, el día de hoy nos vamos a quedar con estas 3 enfermedades de la glándula de la hipófisis, que las 3 están relacionadas con la hormona del crecimiento, ¿verdad? El enanismo, el gigantismo y la acromegalia. Entonces, enanismo cuando hay un déficit de esta hormona, gigantismo cuando hay un aumento, una hipersecreción, pero antes de la adolescencia, cuando estamos en la etapa de crecimiento. Y la acromegalia cuando ese aumento o esa hipersecreción se da después de la adolescencia y ya no es todo el cuerpo el que crece, sino solo algunas partes del cuerpo, ¿verdad? Lo que nos hace ver desproporcionados y afecta más que todo partes del rostro, manos y pies, incluso nuestra voz. Entonces, acá nos vamos a quedar con estas 3 enfermedades relacionadas a la hormona del crecimiento. Entonces, acá voy a detener el video.